martes 17 de noviembre, día caluroso en Santiago. ¿Cómo están? Sí, buenas noches, Buenas bien. noches. Buenas noches. Ya finalizando el día y efectivamente un día muy caluroso en Santiago de Chile. Sí. Sin haber medido la temperatura, te podría decir que hoy día hubo unos 31 grados. Sí, 31,7. Mira. No sé la verdad, dije cualquier cosa. ¿Cómo No, pero están? yo creo que más o menos así. Sí, calor. Ya llegó el verano aquí en Santiago. Sí, de frente. Y por acá, pececitos, contento. Contento una vez más porque de nuevo ¿Ya? les traigo bajo la manga invitados. Bien. En el marco de que el saber no ocupa espacio. El saber no ocupa espacio. Así Porque el es. saber no ocupa espacio. No ocupa espacio. O ocupa espacio. Y uno tiene que ir desechando los contenidos, los conocimientos que tuvo en algún momento y que ya no sirven. Parece que hay estudios que dicen que tiene espacio el saber y que uno iría desechando lo antiguo, pero hay otros estudios que dicen que no. Así son los estudios, pues así. Sí. Sí, o parece que Elon Musk dijo que en su nuevo chip que iba a insertar en el cerebro podía descargar pensamiento y recuerdo en un pendrive ¿De otro? y puede insertarlo en otro cerebro. Él lo dijo él. A mí me Y gustaría- eso ocuparía espacio. A mí me gustaría insertarme los recuerdos y experiencias de Benjamín Vicuña, por ejemplo. Mira, de Benjamín Vicuña. Todo lo bien que lo ha pasado ese hombre, Lo ha lo pasado bien. recuerdo. Y lo suyo, pececito, regalárselo a quién? A manera de castigo. Me reservaría algunas cositas familiares, cosas bien puntuales. Todo lo otro se regala. A Elon Musk no le gusta andar inventando cosas, se lo regalamos a él. Oiga, besito José, ¿y cuáles son sus invitados? Estuvimos hablando en la semana acerca de este libro que nos llegó de los nuevos brujos. ¿Lo recuerdan? Sí, Estuvimos en la pues cada uno semana. tiene su ejemplar. Tenemos nuestro Sí, ejemplar acá. Cada uno tiene su Y ejemplar. destacamos y dimos las gracias. Para por- no pelearnos. ¿Lo Claro. estás leyendo? Sí. Yo lo terminé, ¿eh? Lo Pecito terminé José lo hace, terminó. hace varios días. Yo, que soy una persona más ocupada, voy en la mitad. Voy en ¿Sí? la mitad, sí. Pero muy interesante. Se lo explicaría yo. Yo igual voy en la mitad. Sí. Sí. ¿Nos va a explicar el libro, Besito José? Se lo explicaría yo, pero se me ocurrió una mejor idea. ¿Cuál? Tengo los autores del libro no. Siempre doy aquí sorpresas. mirando. Así que quiero que recibamos con un gran aplauso Juan Andrés Alfate y Francisco Ortega, que nos acompañan hoy en La Última Luna. Bienvenidos, Muchas muchachos. gracias. Un gusto tenerlos acá nuevamente, Muchas gracias. tan distinguidos entrevistados. Muchas gracias por la invitación a la última luna. La última luna, sí. Hemos estado Oye, con... que heavy lo de Benjamín Vicuña. Me acordé de un amigo que decía, ¿qué es lo malo de ser Benjamín Vicuña? Nada. 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 Es que ayer estuve con Benjamín Vicuña por Zoom y yo lo miraba ¿Con cómo Ben? hablaba, cómo se desenvolvía. Yo decía, claro, ¿qué tiene de Pero malo ese tuviste con- Benjamín Vicuña? Nada. Nada. ¿Pero estuviste con Benjamín Vicuña o con el Benja? Porque tú cachai que... Sí, algunos yo ya le estoy llaman con el Benja ya. Sí. La primera vez No, estuve con Benjamín Vicuña, pero ahora yo que te diría que ayer estuve con el Benja. Excelente. Unánime, Pececito. ¿Qué es lo malo de ser Benjamín Cuña? Nada. Sí, como titula el primer capítulo del libro. No. Sí. No. Estamos contentos, Pececitos. Le hablo a ustedes que nos están escuchando de tener por segunda vez ya a un Pececito más, Juan Andrés Alfate. Sí. Y Muchas también gracias. al bestseller nacional de libros y colega de podcast. Po. Colega de podcast, Pancho Ortega. Así es. Sí. Ay. Sí, bueno. Sí. Oiga, un honor estar con ustedes. Queríamos adentrarnos un poquito en el libro Los Nuevos Brujos, que vamos a estar este martes nosotros, aquí en La Última Luna, hablando The de New él. Witches. Y el Oye, día no. miércoles el lanzamiento oficial, ¿o no? Sí, lo voy a ir a buscar para mostrarlo porque me permiten. Ah, sí. El, adelante, por favor. manuscrito, el que fue escrito a mano alzada. No, El que fue igual escrito- Oye, pero tiene la razón. El miércoles es el lanzamiento oficial porque hay que entender de que en otro escenario no pandémico, Ujú. generalmente estos lanzamientos se hacen dentro de una librería, pero como ustedes pueden ver, el aforo de incluso las librerías más grandes que existen en nuestro país no aceptan más de 5 o 6 personas, cuando mucho, Claro. pudiendo estar no más de media hora, como bien salen los carteles afuera de estos locales. Entonces, lo mejor fue decidir hacerlo el día de mañana, miércoles, a las 8:30, a través del live de Instagram de Perfecto. ambos. En otra época O sea, se hubiese hecho en el Estación Mapocho, en las antiguas Exactamente. ferias del libro, con Hernán Rivera Letelier firmando. Como era esa mística de la feria del libro de antaño, porque los últimos años Que de hecho- tampoco se hizo. Que de hecho es en esta fecha, era Sí. en esta fecha, y lo Sí. más probable es que hubo. Bueno, cuando hablamos con Juan Andrés en abril, mayo, cuando empezamos a trabajar en el libro, las primeras reuniones, la idea era sacarlo precisamente en noviembre, porque se suponía que el mundo iba a estar abierto en noviembre y que iba a haber varias ferias, e incluso hablamos de. ¿Te acordáis de hacer giras por regiones, hacer charlas? Exacto.
pero parece que eso vamos a tener que guardarlo para el Va a haber que esperar. 2021. po. Va a haber que Por lo esperar, menos, va a haber que algo así. esperar. Veamos qué pasa. Ahora esto ha sido la gran solución. ¿Ah? Finalmente tienes la capacidad de no estar limitado por el espacio físico, por muy feria del libro que sea, por muy super evento al cual se convoque con una fecha precisa. Finalmente esto queda para siempre, estas grabaciones, y que quienes están en directo en aquel momento lo pueden ver, incluso hacer preguntas. Entonces, si bien tiene sus contras con respecto al vínculo que se establece de un ser humano viendo los ojos a otro, la verdad es que esto también es muy cómodo, sobre todo para aquellas personas que no viven en la cercanía donde uno ofrece estos eventos. Así que por ese lado está solucionado. Sí, todos invitados mañana entonces los pececitos que nos están escuchando. Juan Andrés Pancho, tengo mi primera pregunta que me la A ver. hacía mientras venía caminando hacia acá. Y era que si ustedes están a distancia, este libro lo escribieron este año, ¿cómo lo hicieron para escribirlo? Porque se habla mucho en el mundo de la música, por ejemplo, que hay un productor en Los Ángeles, otra persona en Chile, otra, no sé, en Puerto Rico. ¿Lo hicieron de esa misma manera, a distancia? ¿Cómo lo hicieron? Sí, mira, lo hicimos de la siguiente manera. Teníamos un productor que es Diego González, que es básicamente el editor. Grande. ¿Ya? Que lo primero que hicimos fue conversar harto el libro y ya dijimos, ya, ¿cuáles van a ser las historias? Decidimos que eran 33 por toda la simbología mítica que tiene el número 33, bla, bla, bla. Entonces, nos repartimos. O sea, hicimos una lista de, yo creo que habían como 60 historias, más o menos. Y finalmente fuimos cortando hasta llegar a las 33 más canónicas del mundo de la conspiranoia. Ajá. Y ahí, súper democrático, ya, tú haces 15, yo hago 15 y las últimas 3 nos vamos repartiendo. Ya, ¿cuál querés tú? Ya, yo hago esta. Y cada uno trabajó en su casa, luego nos repartimos. Entonces, en el fondo, yo le paso las que hice yo, se las mandé a Juan Andrés para que él complementara mi historia. Juan Andrés me las pasó a mí para que yo complementara la historia, y finalmente Diego fue el que le dio forma a temática al libro, puso todas las por ejemplo, todas las de Sociedades Secretas juntas, todas las históricas juntas, porque además, como estamos trabajando con Václav Maslov, que es el ilustrador, la idea era que todo estuviera además con los conceptos de los dibujos. Claro. Sí, y harto Zoom. Fue como nos juntábamos por lo menos cada 15 días. No, al principio todas las semanas, después cada 15 días, en el fondo para trabajar. Pero fue súper. Y fue rápido. Lo hicimos como, no sé, 3-4 meses. Y muy como. O sea, a mí me sorprende porque Juan Andrés hacía mucho tiempo que no escribía. Y yo vengo escribiendo hace rato. Pero Juan Andrés, yo creo ¿este es que tu primer libro? Desde que trabajamos juntos. Sí. Exacto, lo que pasa es que esto fue, lo descubrí para gran sorpresa, porque era un misterio igual para mí, que si esto iba a ser como andar en bicicleta o no, que dicen que nunca se te olvida, o nadar. Claro. Entonces, cuando decidimos hacer este trabajo juntos y todos felices en la editorial, perfecto, así, aquí hay una combinación así magnífica, así un Dream Team. Yo dije, chuta, yo me acuerdo que nos caracterizábamos, y sobre todo Pancho, que duda cabe, de escribir así bien sesudamente, bien narrativamente, en muy corto tiempo, así como que escribíamos muchos artículos diarios para distintos diarios en aquel momento. O sea, estamos hablando casi hace 30 años atrás, que es el tiempo que nos conocemos aproximadamente. El siglo pasado. Derechamente Sí. el siglo milenio pasado. de hecho. Sí. Y cuando me siento... Cuando parte de esta mesa no nacía aún. No natos. No natos. No nada. No natos. Y al final fue una danza, maestro. Las palabras estaban en la cabeza, la forma de expresarlo en distintos medios, en mi caso en televisión, ya estaba la redacción dentro de la cabeza y los dedos empezaron a danzar solos por el teclado, y la verdad es que con una partida petrolera ya a la semana podría escribir montón en muy poco tiempo, y bastaba revisarlo brevemente para pasárselo luego a Pancho, así que salió todo muy rápido. Entonces lo difícil debió haber sido elegir qué historia y qué conspiraciones contar, porque en la vorágine de la televisión, por tantos años, escribiendo con la mente y en compañía de diversos personajes, en tu caso Juan Andrés, de contertulios que estaban ahí de paso, fue todo, yo creo que un entrenamiento para ahora llegar y vertir. Así que, buen punto. Mira, le quiero pasar la pelota de esa respuesta a Pancho, pero déjame responderte que es cierto. Hablando de estos temas,
algunos de ellos una y otra vez, con distintas personas, porque iban cambiando los paneles, los conductores cada rato, me refiero a si somos, la verdad es que yo agarré una especie de doctorado de cómo explicarle las cosas a las distintas mentes que me colocaban a mi alrededor, con algunos gustos tan variados y dispersos, o con cero interés en estas cosas y cómo engancharlos. Entonces fue una especie de tremenda práctica que tuve a lo largo de más de una década que lleva el programa. ¿Sabéis qué? Y lo otro que queda, que básicamente lo que Juan Andrés ha hecho en Así Somos es oralidad. Básicamente las conspiraciones son un nuevo folclore. Es como el abuelito del pueblo que te contaba, oye, el señor de la esquina se hizo rico porque hizo pacto con el diablo. Y es básicamente lo mismo, ¿cachai? La mecánica de las conspiraciones se parece mucho a la mecánica del folclore, en el sentido que son historias arquetípicas y que tiene que ver con que gente que maneja poder y secretos, etc. Entonces, una de las cosas que han dicho los lectores de Los Nuevos Brujos, que ya el libro ya semana y media en librería, y que lo he visto en redes, es que sienten que hay alguien que está con la persona en el living contándole la historia, que el libro se siente como que alguien te estuviera hablando. Por eso a mí me interesa mucho que se haga el ebook del libro, ¿cachai? O sea, perdón, el audiolibro, porque tiene una idea de oralidad, de quien te cuenta un cuento. Porque hay de todo en el libro, hay desde agenda alien hasta temas históricos bien sesudos, como lo de Jack el Destripador, como qué sé yo, como lo del Titanic, lo de Kennedy, hasta historias absolutamente más alocadas, como por llamarlo de alguna manera, como todo lo que tiene que ver con el programa espacial secreto, etcétera. Pero todas se leen con una misma moral. De hecho, alguien en Twitter me decía, el libro es más serio de lo que yo esperaba. Y a mí me gustó eso, porque el libro, de verdad, se lee rápido, es entretenido, pero está lleno de datos. Sí. No deja de tener profundidad. No deja de tener profundidad. Nada. Porque básicamente te das cuenta que todo este mundo conspiranoico que tiene muchos detractores y otros un mundo también muy crédulo, es básicamente historia. Es historia de la humanidad. Todo tiene que ver con periodos, o sea, tú ves ya, la misma conspiración del Majestic 12, este grupo que supuestamente esconde las pruebas del pacto, no supuestamente, las esconde, las pruebas del pacto norteamericano con los aliens, tiene que ver con la historia del siglo XX, con la Guerra Fría. Entonces, tú hablando de esto, estás hablando de otros temas. Y creo que eso se ha agradecido harto en el libro, por lo menos lo que me han llegado a mí por redes sociales. Claro. Sí, de hecho, se da un fenómeno que mencionaba Pancho que me parece perfecto, que es, ¿te acuerdas que una vez lo hablamos? Que era como generar un efecto fogata. Es como eso de estamos sentados. Suena mejor que oralidad. Y es como, ok, vamos a partir. Se dice que por aquí muy cerca es eso. Y es como así. Es como ya, ¿qué más? Sí. Y de hecho el libro ha sido premiado por la gente. O sea, en menos de 2 semanas, ya alcanzó el 3er lugar de ventas en Chile, en donde entran los libros nacionales e internacionales. Entonces, como, ¡guau! Hasta que nosotros uno ha quedado bastante sorprendido de la tremenda llegada que ha tenido, donde, o sea, los que les gusta la conspiración dicen, Biblia, acá está todo. Los que recién se están iniciando, no tenía idea, yo había escuchado hasta acá nomás, pero había todo un mundo más que profundizar. Entonces, es al mismo tiempo entretenido, de tremendamente informativo, y está con ese espíritu de, ok, se dice que esto pasó en tal cosa. Y es verdad que sí, ahí vivió tal persona. Eso sí es absolutamente confirmado. Y así uno va urdiendo esta realidad paralela que tiene un poco de lo que dice la gente, de lo confirmado, y cuál es el resultado y cómo me toca a mí como ser humano. Y yo siento también que más allá de que son historias de la oralidad o la fogata, que generalmente esa historia, con todo respeto por esas historias, no siempre son reales. Es más importante que sea entretenido. Como el tipo que va a la discoteca con la niña, él le pasa la chaqueta porque la niña tiene frío, va a la casa de la niña, no, es que ella murió hace 30 años, van al cementerio y en la lápida está la chaqueta, por ejemplo. Esa historia, oye, esto le pasó a un primo que vive en Gol, esto le pasó a un primo de Chillán. En Lota fue, en el cementerio de Lota, yo la supe así. Pero me he dado cuenta con las conspiraciones que sí, la realidad ha superado lo que se podría creer ficción. Viendo la semana pasada que no querían reconocer la victoria del candidato en Estados Unidos,
Ya. como un último hecho reciente, estas conspiraciones perfectamente pueden ser reales y no sé, de ahí empezar a pensar, entonces el hombre nunca llegó a la luna y así, todo lo que hemos escuchado Bueno, o sea, en algún momento incluso puede ser más real. cerca, La pandemia. o más cerca, que La tiene que ver pandemia. con lo que pasa en Chile. ¿Por qué no quieren mostrar los correos del Ministerio de Salud? Claro. Esa es una conspiración. Por ejemplo. Claro. O sea, vivimos en una conspiración real. O sea, entendiendo cómo existen poderes que toman decisiones magnánimas por sobre una gran cantidad de personas a su favor y que son capaces de manipular los datos para que esa masividad de personas lo acepte, siendo cuando están trabajando a su espalda en su contra. Eso es innegablemente la historia del mundo. Políticos, colusiones, farmacéuticas, todo eso es, vivimos una conspiración. Y aquí, digamos, lo exponemos con todos los puntos que se entrelazan, una historia tan disímil como la llegada del hombre a la luna con el 5G. Sí. Así, está todo interconectado. Pececito José estaba levantando la mano. Sí, no, lo que pasa A es que yo ya que leí el libro, iba viendo capítulo por capítulo, que por ejemplo me adentraba en un primer capítulo y luego lo terminaba, pero me volaba la cabeza la información y luego venía otro capítulo totalmente distinto, pero que también te interiorizaba en una historia que llegaba a la misma profundidad de la otra y que no necesariamente era tanto de ficción. Por ejemplo, el capítulo de Colón, de Cristóbal Colón y las carabelas, la cuarta carabela, claro, empieza con hechos históricos que quizá uno vio en el colegio, pero poco a poco empiezan a cambiar. Por ejemplo, bueno, Juan Andrés y Pancho que lo Ese escribieron. no lo leí yo, así que no. ¿No? Te procuraría no hacer spoiler, por favor. No. No, los pececitos tampoco lo han leído, pero una probadita. Sí, una probadita. Yo tengo el conocimiento que obtuve del Santillana. Del Santillana, en que Cristóbal Colón moría pobre y abandonado. Y luego descubrimos que esa era una licencia literaria. Que no había muerto pobre y olvidado. Bueno, de hecho, de Colón se sabe muy poco. ¿Sabes? Sí. Muy, muy poco. Sí. El peinado nomás. No se sabe dónde murió, quién era el papá verdadero, ¿cachai? Que, o sea, en el fondo hay una... ¿Por qué pintó cruces templarias en las carabelas? ¿Cachai? Tenías una... Claro. ¿Por qué sale Columbia, la universidad, Columbia Pictures? ¿Por qué está vinculado a la Estatua de la Libertad que lo regalaron los franceses Sí, post-revolución francesa a los norteamericanos? Tú te empiezas a armar y no es antojadizo. Tienen una razón de ser un... Claro, como te decía, tú sabes la historia que te enseñaron en el colegio Claro. y cuando comienzas a tener otra información anexa, confirmable, en algunos casos absolutamente real, comienza a distorsionar la realidad que tú veías y convertirse en algo más amplio, pero que te pone en estado de guardia y de defensa. A ver, espérame, ¿por qué no me la contaron completa? Y uno empieza a entender los por qué y ahí uno empieza como a armarse con otros datos. Claro, exactamente. O también, yéndonos a otro capítulo, todo esto sin hacer spoiler, de por ejemplo, la llegada del hombre a la luna. En este, bueno, está este contacto con Houston, donde dicen un gran paso pequeño paso para el hombre, gran paso para la humanidad. Y luego esta fase de silencio en donde se interrumpió la comunicación y donde en algún lugar del mundo escucharon lo que estaban conversando y sale en el libro también. Y claro, uno no sabía que quizás por radioaficionados podían tener esa comunicación y ver este tipo de cosas. A mí me preocupa Tatiana. Tatiana es nuestra amiga, que es la primera posible astronauta chilena de Concepción. Tienes razón, sí. De Concepción, 21 años, Sí. la entrevistamos, fue una muchacha brillante, encantadora. Si el hombre nunca llegó a la luna, ¿a dónde van a mandar a Tatiana? Que dicen que ya está lista para ser la primera astronauta. Mira, ¿a dónde van a mandar a esa ¿Verdad? No había muchacha? pensado en eso. Es más preocupante quién la va a mandar, porque hoy día la carrera espacial ¿verdad? Además. es un choque de poderes económicos. Ella nos hablaba de los privados. canadienses. Claro. Que antes era la carrera de Estados Unidos, Unión Soviética, ahora se transformó en, no sé, Elon Musk y Jeff Bezos. China, India y, Claro. todos los privados. O sea, en el fondo, Exacto. Rusia. o sea, imagínate qué pasa si descubren, porque sabes que la mayoría de los asteroides están hechos de oro. O sea, el futuro, lo que se viene con la carrera espacial los próximos 100 años va a ser una competencia absolutamente dura. Yo recomiendo mucho una serie que hay en Amazon que se llama The Expanse,
que básicamente se aventura, hace como, es como ciencia ficción realista de la explotación del sistema solar. Y yo creo que, esa serie se acerca bastante a lo que podría pasar en los próximos años. Claro. Pero yo de verdad creo que nuestra Tatiana, nuestra astronauta chilena, Penquista. nuestra candidata, la tiene. Lo importante no es si va a ir a la Luna, es quién la va a llevar y para qué. Exacto. Claro. El mismo proyecto, no sé si lo han escuchado, el proyecto Artemis, que hablaba de quizás poder extraer recursos naturales de la Luna. También Claro, y siempre se ha complicado. hablado, hay que entender que eso es bien peligroso porque hay varios científicos que se están oponiendo a aquello, porque legalmente, si bien un chileno le inscribió en cierto momento a la Luna a ¿Verdad? nombre de él, y luego al morir se la dejó a todo el pueblo chileno, o sea, nosotros somos dueños de la Luna, un pedacito, están otras leyes que se contraponen a aquello, que dicen que nada fuera de la estratosfera de la Tierra puede ser propiedad de nadie, o sea, todo es como mar internacional, por así decirlo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos científicos decían que hay que regular igual eso, porque si alguien se pusiera a explotar la Luna, así mineramente, por el silicio, que es gran parte de uno de sus componentes más ricos, que serviría para la construcción, por ejemplo, es que podrían llegar, como en algunas películas han planteado, a como que sucede también en la Tierra con el fracking para sacar más petróleo, y se han generado todo tipo de problemas ecológicos e incluso le echan la culpa a ciertos temblores, es que podrían romper la Luna y un día vamos a estar mirándola ¡pam! Se va a salir un pedazo y las mareas y las consecuencias climáticas que eso traería serían feroces, y la ambición del ser humano, si ya se echó el planeta donde vive, echarse la Luna le importa un carajo. Ya arriba estarían las mineras y los mineros 2-1. 2 años allá, 1 año acá. Pero con un billete para gastárselo todo. Si es que la Luna es un satélite natural, porque hay una conspiración que nosotros contamos, que algunos sostienen que la Luna no sería un satélite natural, sino una especie de estrella de la muerte orbitando alrededor de la Tierra. Ese no está en los nuevos brujos. No, o sea, hay muchos que En la están, segunda porque Va a estar en la segunda tuvimos parte. o sea, por ejemplo, tuvimos que dejar afuera, y yo las quería dejar porque son muy entretenidas todas las conspiraciones relacionadas con la dictadura de Pinochet. O sea, el uso del cometa Halley, la Virgen de Villa Alemana, el Con Cabo Miguel Valdés, Claro. Miguel Ángel, que son muy, muy, muy divertidos. O sea, Y se cambió el sexo y después era una niña de apellido Romanov, Romanov, sí. así como Anastasia. Sí, junten agua, eran sus últimas palabras. Junten Y agua todo, y caía claro. desmayada. El que creía y el que no creía pegó un pececillo en la puerta de su casa para evitar los terremotos. Era por el Cierto, signo de... cierto. El que creía y el que no creía, por si haga, pa, y ponían todo un Sí. pescado fuera de las puertas. Naranjo. Sí. Naranjo. De veras, de veras. El color naranjo. Y un tiempo, ¿se acuerdan cuando vino el Papa que la gente ponía un rostro de Cristo que estaba basado en la sábana? Sí. Sí, La de sábana de Turín. Turín. ¿Cachai? Que mi abuela, yo tengo familia, bueno, todos tenemos una familia materna y paterna. Ujú. Mi familia materna es evangélica, mi familia paterna es católica. Y mi abuela católica tenía este Cristo y lo puso en su pieza, y ella decía que un día se levanta, en la noche despierta y lo queda mirando, y le salieron cuernos y ojos rojos, y lo mandó a quemar y a sacarlo de todos los... Sí, y se repetía mucho esa historia, bueno, de que ese no era el rostro de Cristo, sino era el rostro de Anticristo. Era un tríptico. Entonces podía ser que quizás de noche, Sí, po. sin dudar del testimonio de su abuelita Francisco, como era un tríptico, tal vez la Nunca señora hay que dudar de las abuelitas. en la noche, por eso digo, soy cauto. A lo mejor como tenía 2 alas a los lados, el tríptico quizás pensó. O era realmente el cachudo que... Claro, el innombrable, claro, estaba ahí el cual de flecha. Porque era la llegada de Juan Pablo II. Era por esa época. Claro. Oye, pero sí, cuando estábamos haciendo estas 33 conspiraciones, estábamos haciendo el canon. Las que no pueden, o sea, las que forman la estructura base de los hilos que te demuestran que las conspiraciones tienen puntos de unión y bisagras entre sí a lo largo de la historia, incluso centurias y milenios. Ok. Pero también quisimos incluir aquellas donde Chile estaba presente. Y fue un problema porque las que eran internacionales, históricas, eran muchísimas y ya teníamos las que queríamos, pero nos daba pena dejar una afuera. Y en Chile, como las que mencionaba Pancho, la verdad es que era otro montón. Y hay algunas que se abrían, por ejemplo, solo el tema extraterrestre, que es
en el caso de contactismo, apariciones, abducciones, todo lo demás, al final lo que pretendemos y queremos es que todo esto es decisión de la gente con respecto a la venta de este libro, es que podríamos hacer una colección sobre los 33, en este caso conspiraciones que gobiernan el mundo, casos de misterios jamás resueltos y un largo etcétera al infinito. Claro. Hay mucho material. Hay una época igual del comienzo de los 90 donde pasaron lo de las uvas envenenadas. ¿Sí? Donde había un personaje que era Lenin como gobernador de California parando. Schwarzenegger, donde apareció un personaje, Lenin Guardia, con unas cartas bomba. Hay la oficina, que era toda una época muy confusa de conspiraciones. Deberían hacer ahí un... pero esta época va para allá. O sea, yo creo que todo lo del COVID-19, todo lo que pasó este año, y si tú te fijas, hace un rastreo de las series que se están haciendo en televisión, los tipos de libros que se están publicando, hay como una nueva era de estos temas. El tema OVNI, por ejemplo, que durante mucho tiempo estuvo bajo, está volviendo con mucha fuerza y con respaldos de ex agentes gubernamentales. El Pentágono. Del Pentágono. Claro, harta declaración oficial que tú ves si crees o no crees, pero si una declaración oficial, tú tenés, aquí hay algo, ¿cachai? O sea, y están mostrando secretos, yo creo que se van a venir hartas revelaciones relacionadas con el mundo de la conspiranoia en los próximos de hecho, años. Fíjate que sin caer en el área de la astrología, que conozco algunos grandes astrólogos, que al principio yo pensaba que era algo muy sencillo, y es de enorme complejidad matemática, y que tienen un grado de certidumbre bien impresionante. La famosa era de Acuario que se habla parte el 21 de que la vienen anunciando hasta los tiempos de Jesús, así literalmente él decía atención con la nueva época que viene, porque estábamos en Piscis y por eso era pescador de hombre, el símbolo del pez, y en algún momento en la Biblia le preguntan, decir, ya, pero ¿cuándo tú vuelves? ¿Cuándo todo se va a saber y la gente va a estar en pie para unificarse en la verdad? Decía, en la próxima casa donde vean un hombre con un cántaro, ahí vamos a celebrar la fiesta. Esto está en la Biblia. Y uno dice, puede ser algo literal, de alguien que estaba echando agua con un jarro, o casualmente refiriéndose a la nueva casa zodiacal que es Acuario, que se viene anunciando desde la época hippie. Ya vamos a entrar en la era de Acuario, que es espiritual, donde todo se va a saber y los poderes fácticos van a caer. Y la era de Acuario, ya, ahora sí, llegó el momento, parte este 21 de diciembre. Y de ahí es un ciclo gigante de años, en donde es precisamente, como dice Pancho, es conspiranoico, de revelaciones, de que los poderes dan un golpe de timón y finalmente los grandes paradigmas se vienen al suelo y viene otra necesidad de vivir la vida como seres humanos. Así que estamos en eso. Somos testigos de ese cambio social, cultural, histórico. Claro, y yo me imagino... Este es el Nuevo Testamento. Me imagino que si para ustedes fue difícil elegir las 33 que iban a estar en el libro, para nosotros también fue difícil con Pesito José, que estuvimos toda la tarde seleccionando las que teníamos intención de tocar hoy día, y anotamos las 33 y dijimos, ¿pero cuál? Queremos las 33, queremos hablar de las 33, porque hay algunas que son las más clásicas, pero con datos nuevos, y hay otras que son derechamente recientes. Y otras que nunca se han tocado, por ejemplo, no sé, anoté aquí Viaje al Centro de la Tierra, el nombre de uno de los capítulos. Sí, pero desarrollemos esa con spoiler incluido. Una. Ya, desarrollemos una con spoiler incluido. Esa no es tan nueva, lo que pasa es que durante mucho tiempo estuvo como abandonada, pero efectivamente la idea de la tierra hueca es un mito de los indios, de los hindúes muy, muy antigua, y que de alguna manera fue defendida en el siglo XVII por Edmund Halley, el astrónomo de la reina, que descubre el cometa que tiene su nombre, y que efectivamente se sostiene que la tierra es cóncava y dentro hay ciudades perdidas, hay dinosaurios, etcétera. Y el hecho en concreto más importante de esta conspiración es lo que ocurre en 1947, cuando la flota del almirante Byrd viaja a la Antártica en una expedición meteorológica, pero que incluye portaaviones, submarinos y como 300 aviones. Queriendo ganarle a los nazis que creían en la teoría de la tierra hueca. Exactamente. Perfecto. Y Byrd termina declarando que efectivamente entra a través de unas aberturas polares donde están los nazis con platillos voladores, etcétera. Entonces es una teoría bien... Es mezcla mito
toda la idea de la teoría de la Tierra hueca es un mito, Ujú. pero un mito que después agarraron los nazis también en la época, en el año 39. De hecho, el almirante Dönitz, que es el encargado de la Kriegsmarine, envía sus submarinos a la Antártica a encontrar el oasis subterráneo para esconder a Hitler y mandar todos los tesoros que tenían. De hecho, hay documentos, hay cartas, hay telégrafos, hay un montón de cosas. Esos submarinos hacen una parada, no me acuerdo si en el puerto entonces de San Antonio o Valparaíso, y que Ujú. está citado en el diario El Mercurio. Sí, O sea, exactamente. pasaron un rato a volver a juntar insumos en Chile. Y esto no me consta, pero me imagino que también pasaron a los lenocinios, muy famosos de los puertos chilenos. Claro, y uno Exactamente, entonces- piensa eso. Que si los nazis se metieron en esto y fueron a ver, primero los nazis antes que ellos, fue porque o sabían algo o tenían curiosidad, más los recursos para hacerlo. Y los resultados tampoco los supimos. Si se lo ocultaron o nunca encontraron nada. Eso es interesante. Fíjate que los nazis, hay una historia que no la tocamos acá porque la tocamos de rebote. Ellos tenían la SS tenía un departamento que se llamaba Anenerve, que eran los encargados de buscar las grandes reliquias de poder de los ancestros. O sea, los tipos efectivamente fueron a buscar el Arca de la Alianza, fueron a buscar el Santo Grial. Los malos de Indiana Jones existieron. Eso sucedió. Consiguieron la lanza de Longinos, eso sí, con la que les tocaba a Jesús, Sí. donde fue la primera invasión hacia Polonia. Entonces, Sí, sí eran fanáticos de artefactos religiosos de poder mágico, creían en esas cosas. Entonces buscaron de verdad, o sea, buscaron la espada de Excalibur, etcétera. Y efectivamente, agentes de la Nenerve, 2 en particular, llegan a Chile el año 39 a buscar la ciudad de los Césares. Y se pierden buscando la ciudad de los Césares en la zona de Puerto Montt. Porque lo que ellos buscaban no era prácticamente la ciudad, sino lo que había en la ciudad. Que entre las cosas que está el bastón de mando de Moisés, que es el bastón con el que abría el Mar Rojo. También es un objeto de poder. Pero efectivamente... Ahí tiene un souvenir, ¿eh? El báculo de Moisés. Pero efectivamente esta organización es real, es súper real. Y buscaron la Atlántida. Bueno, en 10 años en el Tíbet, el personaje de Brad Pitt era miembro de la Nenerve, que está buscando Shangri-La. ¿Te fijáis? Claro. Y está basado en una historia real. Y estuvieron a cargo se infiltraron en la Marina Alemana para encontrar la Tierra Hueca, porque había los nazis tenían un lado esotérico súper potente y pegado con este tipo de creencias y búsquedas ancestrales extrañas. Hay una pequeña historia paralela donde dicen que gran parte de los avances científicos, que fue muy de golpe y basándose en nada, que habla así como de que había un intercambio similar a lo que pasó con Eisenhower con los extraterrestres. Se habla de eso, porque en algunos de sus diarios Hitler reconoce el contacto con entidades interdimensionales cuya descripción se parece mucho al típico gris, o es muy parecido a como el extraterrestre chico de ojos grandes y todo lo demás. Y de ahí empiezan a aparecer una serie de avances que parten muy de la nada, como los experimentos que hacía Mengele, que hasta el día de hoy la ciencia no sabe cómo resolverlo, que es cómo hacer gemelos. Ellos están interesados en los gemelos, sobre todo en la idea de la reproducción de la raza aria dentro de la Alemania más de sangre pura, pero después está toda la idea de que Mengele logró escaparse a Brasil y que está este pueblo donde todos reconocen su parada ahí y donde son todos gemelos prácticamente, aunque no les gusta ahora que los mezclen con él, pero pareciera como que se hubieran recibido una información. Y aquí uno puede decir muchas cosas, o la canalizaron de otro lado, así como medium, o se les presentaron, o hicieron un trato con alguien, pero su importancia y interés por los misticismos y las figuras de reliquias de poder, o todo lo esotérico, era parte fundamental de su creencia basal, religiosa, de cómo el mundo estaba construido. Entonces, muy interesante. Cosas que jamás te van a enseñar en el colegio en la historia de Hitler y de los nazis. Claro. Bueno, pero hecho bien concreto. O sea, en el fondo, todos estos experimentos genéticos que hizo Mengele para crear la raza perfecta, que básicamente hizo cruces, sobre todo con gente del norte de Europa. Hay una hija de estos cruces genéticos que es muy famosa, que es la rubia de Ava. Ella viene de estos experimentos genéticos del de grupo. Mengele ¿Del grupo A? Del grupo Ava. Ah, Exactamente. Sí, aquí tocamos el tema de la ciudad de Cándido Godoy. ¿Del en grupo Brasil. ABBA? Del grupo A.
Mamá, chiquitita, dime por qué. Ah, no sabía eso. Sí, pues. El problema. Ahora, incluso ellos hablaban de la raza aria, para que vean lo rayado que estaban con el orientalismo. La raza aria es originaria de la India, porque ellos pensaban que tenían un conocimiento más específico donde estaba Agartha, que era la ciudad al interior del planeta Tierra de los verdaderos gobernantes del mundo. Y la suástica dextrógena, porque hay muchas suásticas, ellos la sacan de ellos y que tú lo puedes ver en los grandes templos de Oriente donde hay Buda gigante y tiene una suástica, no es que sea nazi, sino que es una runa que representa, entre otras cosas, el ganarle al tiempo y como un proceso de inmortalidad y de belleza y compasión y todo lo demás. Pero en realidad trajeron muchas cosas de allá. Sí. O sea, eso poco se sabe. ¿No? Mi papá hace unos años viajó a la India y desconocedor de todos estos temas, profundamente desconocedor de estos temas, profundamente desconocedor, se trajo un souvenir. Entonces decía, este es el indio nazi. Porque era entonces era una mezcla de todo. El indio, el nazi. No entendió nada. Pero efectivamente era una imagen de un hindú con el signo de la suástica. Era efectivamente, mi papá tenía de alguna manera razón. Pero si la suástica está incluso en los ideogramas mapuche, sobre todo en la zona huilliche del Chiloé continental y de la Isla Grande, que de hecho, mira, fíjate que regresando a lo que hablaba Juan Andrés de Agartha, los mapuches de Chiloé, de los cuales surge todo este culto de los brujos de la recta provincia, ellos hablaban de el rey bajo la tierra, que era el dueño del mundo. Tal cual. Y también aparecía el símbolo de la suástica. Entonces, es como los dragones que están en todas las culturas, el diluvio universal. Son arquetipos que se repiten y que debe haber una base. Hay algunos que hablan de la edad de la civilización de oro, que es la primera, una civilización madre, que ahí viene todo y por eso explicaría las consonancias entre distintas historias. De hecho, es súper interesante lo que está mencionando, porque solo por mencionar la historia de Chile, que ya no es del libro, pero algo que podríamos escribir después, hay hechos históricos, así como, y aquí estaba el escribano que iba dando cuenta de todas las bitácoras, que es un hecho famosísimo, que es cuando llegan parte de los españoles y llega Moraleda, y llega al sector donde están los huilliches, y él así como, y queriendo impresionar a los indígenas, hace como volar, ponte tú, así como una madeja de lana, y hace un par de truquillos, digamos, donde él era considerado por su tripulación española como un tremendo hombre de ciencias ocultas que los ayudaba en todas estas cosas, y se dan cuenta que como que en la anécdota dice que el resto de los huilliches que estaban ahí mirando, unos se sonrieron, otros no pescaron y varias mujeres bostezaron. Entonces le dijeron, oye, ¿por qué? ¿Cómo no los impactó? Y dice, no, porque muchos de nosotros, digamos, pueden hacer eso y mucho más, digamos. ¿Qué? Entonces se forma una batalla entre brujos y traen a Chilpila, que tampoco te la enseñan en la historia de Chile, que eso es maravilloso porque está en parte de la historia para España y para acá. Y traen una cabra que es como de 19 años, chiquitita, así como 1,50 m, y como que está así como que la despertaron y le dijeron, ¿qué es lo que pasó? No, que él dice que es brujo y todo lo demás. Ya, le dice ella, pero hagamos una competencia. Si yo gano, le dice ella, porque los más sabios le dicen, oye, hazle una apuesta, ustedes se tienen que ir de acá. Ya, entonces ahí, bueno, le hace saca fuego de la nada, no sé qué. Dice que se transforma en un animal, en un puma y en un pájaro frente a él. Entonces esta niñita lo queda mirando y dice, ya voy a hacer una cosa, y si es que no les basta, hago otra. Y agarra, se queda con el mar, hace como así, y recoge todo el mar de hocico, y los barcos que estaban de los españoles, ¡pah!, quedan así, pero varados, así, y se van para el lado. Y ahí dicen, compadre, o sea, no tenemos nada que hacer con electricidad, pero puedo hacer que vuelva al mar tranquilamente. Pum, y es así, y vuelve así como sin que sea un tsunami, y ahí se quedan declarados. Eso es parte de la historia para España y para acá. Sí, y Moraleda se queda en Chiloé. Exacto, y le regala un libro mágico también. Sí, y de hecho es súper interesante porque hoy día existe el canal de Moraleda, que es una entrada de mar en Chiloé continental y que llega al monte Melimoyú, que es la supuesta entrada al centro de la Tierra y donde estaría la ciudad de los Césares, debajo del volcán. Estaría aquí en Chile. Aguante Chilpila, donde tienen enseñando Chilpila, maestra. Que no es algo, bruja así, máxima, qué maléfica. Sí, heavy. Oye, hablando de estos artefactos históricos, que no necesariamente
pasó mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, en Chile, bueno, contamos con el cáliz de los jesuitas, Sí, pues. que Yo escribí estuvo un libro entero de los cáliz, weón. que estuvo hasta hace poco, estoy hablando de los años 80, en exhibición en el Museo de la Catedral de Santiago, que está en el centro, la Plaza de Sí. Armas, y no sabemos qué pasó. Desapareció. Y que es un cáliz que además lo hicieron de un meteorito, po, de un meteorito Claro. que cayó en donde hoy día está el Persa Biobío, y que además se demoraron 16 años en labrarlo, y el artesano jesuita alemán queda ciego porque el tipo trabajaba al mediodía, entonces se reflejaba en la piedra negra. Ah, Y sin ninguna y, protección. claro. ¿No? Y fíjate que es una reliquia sagrada que fue muy famosa en toda Latinoamérica. Se le decía que era la reliquia, o sea, el artefacto religioso colonial más hermoso. Sí. Y para la expulsión de los jesuitas lo toma el arzobispado, lo mantiene en la Catedral de Santiago, hasta que en 1982, de un día para otro, desapareció. ¿Se lo robaron? Se lo robaron. ¿Y quién lo tiene? ¿Hay Se dice sospechosos? que Pinochet Son lo habría entregado a la masonería inglesa a cambio de favores, a cambio de que el gobierno de la Thatcher tratara de No. frenar la investigación de violación a los derechos humanos. Todo en el Exacto. marco, fue el 82. Recordemos que en el 82 Chile estaba lleno de ingleses, porque Chile se convierte en una base de operaciones para la guerra de las Malvinas. Sí. Entonces, ahí todo coincide. El año 82 fuimos realmente los ingleses en Latinoamérica, pero lo cierto es que el cáliz de los De la peor manera posible. el cáliz de los jesuitas, que de hecho algunos esotéricos, como el nazi esotérico Miguel Serrano, decía que era el grial del sur, que está el grial del norte, que es el santo grial que todos conocemos, y el grial del sur Del era sur. el que cae de una estrella negra, que es básicamente el cáliz de los jesuitas. Es verdad. Pero el tema es que desaparece en 1982 y no se sabe nada. Sí, yo creo que es bien plausible lo que está diciendo Pancho respecto a lo que pasó con eso. Parece que era una moneda de intercambio entre poderes fácticos muy Sí. importante ese cáliz. Y De la, de hecho- de la logia Royal Alpha lo Sí, pedía. Exacto. Logia de allá, Gran Bretaña. De hecho, Miguel Serrano más de alguno hizo una comparación con estos artefactos religiosos hechos de meteoritos, como es esto que adoran, que no se puede ver, que es la Meca, ¿no? El fundamento Mahoma, que es esta piedra negra, que para muchos representa como un trozo de Dios en la tierra, como que tiene un poder, y es un meteorito, pero los que lo han visto es una cosa muy extraña, que es como completamente pulido y negro, y que refleja todo, una cosa muy rara que cayó del cielo. Entonces, bueno, parte del misterio nada más. Y el cáliz. Y fíjate que los jesuitas tenían una obsesión con los meteoritos. De hecho, los jesuitas son guardianes del cielo, tienen ese rango, Ajá. y son los encargados de los observatorios del Vaticano. Y en la Patagonia hay misiones jesuitas que se perdieron buscando meteoritos porque creían que traían mensajes de Dios, que es exactamente lo mismo que pasa con la piedra de la Meca, que es el mensaje de Dios, piedra negra. Y el cáliz del sur lo labraron en una piedra negra. Entonces tiene un simbolismo súper potente y se perdió. Po. Estará en la vajilla. Es que un objeto de ese poder y de esa belleza, por este Plat habla en sus crónicas del cáliz jesuita, no se pierde así como así. Eso fue un intercambio, eso fue un pago. Eso fue un pago que hizo la dictadura a los ingleses. Por eso que ella tan agradecida después Margaret Thatcher, ya anciana, le agradecía al otro anciano también. Ojo, solamente decir que algo que se habla muy poco, incluso las reliquias para el pueblo inglés, que viven dentro de un misticismo, ya desde las leyendas artúricas, Super Rey Arturo y todo lo demás. Fíjate que hay algo que se habla muy poco, pero históricamente se identificó cuando está este pasaje en la Biblia, que es la escalera de Jacob, que cuando Jacob tiene este sueño de una escalera que llega hasta el cielo y suben y bajan ángeles, esa piedra él la conserva y fue traspasada, y en la época de Reyes se utilizaba porque todos aquellos que eran coronados con la presencia de esa piedra, a propósito de la leyenda sobre los pueblos de Israel y los profetas, mantenían y morían en su puesto, no los sacaban antes, no los invadían y todo lo demás. Y hasta el día de hoy, que ha pasado así en la historia moderna, esa piedra sigue existiendo, que es donde Jacob durmió, digamos, arriba de esa piedra como una especie de almohada, está bajo el trono, que es donde se coronan a los reyes de Inglaterra. Y tiene un Entonces, nombre, esas piedras tienen un nombre. Sí, Y ahí le llaman está, hasta el ojo de Lucifer, tiene muchos Sí. nombres, pero algunos medio satánicos de hecho, pero en fin.
Bueno, Claro. se supone que Cáliz, la piedra negra, es una piedra luz. Bueno, Luciferina. la versión de Serrano era que era la piedra, era la cabeza de Lucifer, la piedra negra que cae, y ese es el cáliz. Sí, La- wow. de- Claro. Y eso, ese Pero era- cáliz aquí de los jesuitas también tiene que ver con muchos tesoros que dejaron, se supone que oculto acá en, no sé, en Chile, específicamente en Santiago, y esta red de túneles también que Bueno, misteriosa que hay aquí en Santiago, no sé si Eso no se lo podrá tomamos en ver. este libro, pero debería. Pero Pancho lo conoce bien. Pancho, Sí. Pancho, ¿tuviste acceso tú una vez a esos túneles que están Yo- incluso por debajo del Cerro San Cristóbal, parte, ¿no? Yo el túnel que entré es a un túnel que va desde La Moneda hasta Estación Mapocho. Pero es un túnel que fue construido por los constructores de Santiago, que es básicamente una antigua alcantarilla. Lo que pasa es que el centro de Santiago es heavy por debajo. O sea, el río Mapocho está completamente, lo que va debajo de las líneas del metro, va el río Mapocho, el brazo del río Mapocho que era la Alameda antigua, y es un río subterráneo, es gigantesco, es enorme. Y claro, cuando tú hablas con la gente que hizo esos túneles o que participó en la administración, te dicen, no, está lleno de túneles, está lleno de pasadizos subterráneos desde la Biblioteca Nacional hasta la iglesia de San Francisco, hay un convento. Hay otro túnel de los jesuitas que va desde el Colegio San Ignacio hasta donde está el Congreso, porque ahí está la iglesia de la Compañía. Un túnel. Y hay muchas edificaciones relativamente modernas que ocupan esos túneles como si quisieran tener algún tipo de desconexión para ciertos momentos. Por ejemplo, la iglesia del Cristo de Mayo está conectada a los que se hablaba de las caballerizas de la Quintrala, que están justo al frente y que hoy día es un centro de comida donde uno se va echando comida y según lo que te echaste te cobran. Y por debajo eso llega hasta el municipal. Y dicen, Cierto. y esto para allá es mucho más, esto llega donde uno quiera. Uno podría esconderse acá y vivir aparte. Decía. Y Vivir son debajo. túneles, o sea, por lo menos lo que habrían eran... Claro, es que uno les llama túneles, pero en realidad son pasillos como entrar a un departamento, donde hay habitaciones, Como habitáculos. un montón de cosas. Exacto, es como hay otro Santiago subterráneo, así que no logro entender del todo la razón de ser, pero debe haber un mapa paralelo que alguien lo debe ocupar, anda a saber. Sí, urge entonces una segunda parte de este libro, que mañana es el lanzamiento Sí, mañana es el mundial, sí. Sí, Mundial. la- Sí. mundial oficial. Pececito José, ¿algo que se le quede en el tintero antes de despedir a nuestro invitado? Y no abusar más de su tiempo. ¿Y no abusar más de ese tiempo? No, perfecto. No, ¿Cuándo queda queda? mucho en el tintero, el tema del Titanic que se toca en el libro. Oh, el Titanic es El maravilloso. Titanic. Bueno, Los tres Titanic. Ah, Sí. una pincelada del Titanic, Pececito. Ya. Bien rápida. No, pues mira, básicamente no está. A ver, la mayoría de la gente no sabe de historia naval, pero básicamente es una cuestión súper. Cualquier persona que estudió ingeniería naval sabe que los barcos no son uno solo. O sea, los barcos se construyen en clase, pero en el fondo para abaratar los costos, para en caso de Los repuestos. los repuestos, etcétera. Por ejemplo, el portaaviones Nimitz, son 11 portaaviones Nimitz, ¿cachai? Y son todos iguales. Y en el caso del Titanic, es la clase Olympic, eran 3 barcos iguales, el Olympic, el Titanic y el Gigantic. ¿Y cuál fue el que Y- se Se malogró? hundió oficialmente se hundió el Titanic, pero hay Claro. una historia que contamos en el libro de que en el fondo el que se hunde es el Olympic. Sí. Y le cambian las identificaciones al barco. No queremos contarlo para que en el fondo lean el libro. Claro, no queremos hacer Pero spoilers. hay un montón de teorías muy interesantes que es por qué Ajá. provocan que se hunda el Titanic o el ¿Quiénes Olympic. iban en ese ¿Quiénes iban? barco? ¿Quiénes ¿Y iban en quién- el barco y por ¿Quién qué? iba ahí? Ah. Y no fue. ¿Cachai? Unos banqueros, Se ¿no? entiende toda la historia para No, adelante. unos banqueros, no solo banqueros, Unos bancarios. iban tipos que estaban propiciando el cambio del polo económico mundial de Londres a Nueva York. Exacto, y de eso del Entonces- sistema eléctrico, que y del- esperó el otro, esperó el que tenemos todo ahora, que es el malo. No, y todo, y además que, bueno, pasaron un montón de cosas, pero sí, está todo en el libro. 3 barcos. Y los dibujitos muy bonitos, ¿eh? ¿Verdad? No, Trae ilustraciones. Daslav es un gran talento, o sea, eso, No. tenemos Sí. que hablar de Daslav, que es un talentoso. Es un monstruo, pues domina el estilo. Mira, ahí está la reina, como la vieja que tenemos acá en nosotros.
La dejo. Me parecía, ¿verdad? Sí, Ya. algo ahí. Por lo menos los dos probaron, parece, al viejo. Pareciera que hay una historia oculta. Chiquillos, No, mucha... Esta ilustración es muy buena. Esta ilustración es muy buena. Sí. Partiendo por la portada, sí. Y la portada igual. Sí. No, la portada es guapa. Porque Sí, si uno es la queda como- mirando, tiene muchos detalles. Y califica como portada de un disco, un álbum así como de rock sinfónico, así. Sí, Maravilloso. los nuevos brujos. Sí. Pececito, entonces, le agradecemos con un aplauso. Sí, a nuestro- Sí. Como Muchas gracias. siempre, charlas muy interesantes. De un tema se va a otro, podríamos estar eternamente en esto. Sí, nuestro invitado Francisco Ortega, colega de podcast, y nuestro ya pececito invitado recurrente Juan Andrés Alfate. Sí, Muchas sí. gracias. Y cuando quieran hablamos, podemos hacer Sí, una- la última luna estamos casi todos los días. ¿Eh? Sí. Sí. O sea, al Sí. principio en pandemia estábamos todos los días. Ahora ya que hay más libertad, de repente ya descansamos. Pero éxito total, ¿ah? Que Éxito es considerado total. el canal de YouTube más exitoso el año Sí. 2020 con así, pero Sí. con un... Agradezco. Mira, no siendo los números nuestra meta, han estado de nuestro lado. Fíjate que han estado de nuestro lado. Auspicio cero, pero los números han estado de nuestro lado. Y sobre todo el capítulo anterior, el de Juan Andrés. Yo sé que los números no son no lo que buscamos, pero se empina en los más de 300.000 visitas. Ah, wow. No, Sí. es impresionante. Yo en la semana Va a pasada llegar fui a Si Somos invitado y bueno, mis seguidores ¿cómo se llama? En Instagram, en redes Aumentaron. sociales. Sí. 1000 en un día, así. Es que es divulgación científica, pop, lo de Así Somos, lo que se logró, lo que lograron sus creadores, ni se imaginan. Finalmente en lo que se convirtió. Yo siempre recuerdo, Se convirtió en un espacio de contar historias y a la gente lo que más le gusta es que les cuente Sí. historias, aunque no se las crean. yo iba siempre donde un amigo que tenía y su conserje estaba todas las noches, un hombre muy solo, y su gran compañera Así Somos. Entonces yo veía que un día él estaba escuchando sobre la CIA, al día siguiente este mismo conserje estaba escuchando sobre la reina Isabel, y yo sé, yo nunca más vi a ese amigo ni a ese conserje. De hecho, yo era más cercano al conserje al final. Y este libro le vendría de perilla Sí, podríamos contactarlo. a Don Manuel. Me acuerdo de Don Podríamos Manuel. Grande, Manuel. Sí. Don Manuel. Vamos a hacer, cuando se pueda, vamos a hacer encuentros con el libro. Vamos a hacer tome Para desayuno. filmar. Sí, estaría bueno. Sí, claro. Todo. De mi parte, Juan Andrés y a Francisco, como lector del libro, ya, felicitarlos, muy bueno, me gustó muchísimo. Es de lectura rápida, entretenida, me comentaba. Sí, Pececito. no, muy bueno y bueno, para los pececitos que están escuchando, amantes de las conspiraciones, este libro lo tiene todo. Este es el libro. Este libro tiene todos los temas que se imaginan. Tiene desde el Área 51, Anunnaki, bueno, 33 capítulos Está- que... Ujú. Exacto, simplemente decir que muchos preguntan igual. Están las principales librerías de Chile en Ujú. busca libre y en formato digital. Así que Mira, puede llegar perfecto. a su casa O usted sea, ir a está en buscar. feria chilena, en Antártica, en Queleo. Está incluso Sí. en una cadena de supermercados esa verde. Cuando vamos a- Eso. Sí. Y ojalá que en un futuro cercano se vuelva a hacer esa feria del libro en que tú, Francisco, presentabas al autor que llegaba nervioso. Tú estabas ahí con una, Sí. con una Me actitud solazaba, ratonil, me solazaba. Sí, Actitud vampiresca. Jaime Bailey, me acuerdo, que todos los años presentaba su Sí, libro, hacía su ¿verdad? negociado. Su negociado. Sí. Y en redes sociales nos contaban que mañana miércoles van a estar presentando el libro. Sí. ¿Cuáles son las redes? Y que los pececitos no nos dejen mal, porque Pancho decía que visitó la televisión y le aumentaron en 1000 los seguidores. Veamos cómo se portan los pececitos de la última luna. Te voy a decir al tiro. La última te voy a decir luna al- la lleva. Te voy a decir al tiro donde es la presentación. Déjame abrirla. Lo que Es yo... Sí. en las redes de planetadelibros.cl, en Instagram, en Facebook, en todas las redes al mismo tiempo, es a las 8:30. Pero sabéis que es súper fácil, que se metan en las cuentas de Salfate, @Rincón Salfate, o a la mía, @FOrtega, y ahí van a saber dónde Y se junta todo. Sí. las Perfecto. coordenadas Sí. geográficas. Y otro gran mérito, creo yo, es que Salfate volvió a la pluma. Había estado escribiendo con la mente muchos años y no habías perdido la habilidad. ¿Eh? Pero maestro siempre fue escritor, o sea, en el fondo nosotros trabajamos juntos entre el 96 y el 99, Sí. hasta una revista hicimos, Sí. hasta nos gastamos, que Aguanta, Radio. nunca nos pagaron por esa revista. Porque Esa era la revista que hubo dos números. Que Sí, hubo dos pero- números. 2 números, Rayo X se llama, que fue una revista
De hecho, fue la revista, ¿sabes qué fue la revista oficial del episodio 1 de Star Wars en Chile? Nos dieron todo el material, y de hecho la primera portada fue esa. Y fue una revista adelantada a su tiempo. Fue una revista adelantada a su tiempo porque nos tocó la crisis asiática, por eso no funcionó, pero bueno. A lo mejor ahora nos tocó la pandemia, pero la pandemia es parte del tema, así que... Sí, es parte del tema. Ya, muchachos, un gran Muchas abrazo. gracias. Un abrazo a la distancia. Que les vaya muy bien. Y muchas gracias por su tiempo, por la disposición y la buena onda. Sí, muchas gracias a los nuevos brujos en todas las librerías. Pececito, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós, que estén muy bien. Chau, Los chau. nuevos brujos, ¿eh? Sí. Y ustedes son los jóvenes brujos. Los gemelos Elon Musk. La última luna la vio solo un recién